Buen día chicos. Bueno, hoy vamos a ver el tema sangre, glóbulos rojos y hemoglobina. En otro video vamos a ver glóbulos blancos e inmunidad. Comencemos definiendo qué es la sangre, ¿sí? La sangre tenemos que es un tejido líquido. Algunos autores dicen que es un tejido conjuntivo especializado que se encuentra en constante movimiento gracias a que está íntimamente relacionado al sistema circulatorio, gracias al cual va a conducir y transportar todo lo que requieren las células, todas las sustancias necesarias para realizar sus funciones vitales. Está asociado al sistema, al aparato cardiovascular, ya que uno no podría estar sin el otro. La sangre es el contenido y el aparato cardiovascular es el continente, y ambos realizan las mismas funciones. La sangre está constituida por un 55% de plasma, que sería su porción líquida, y un 45% que serían los elementos figurados, las diferentes células que vamos a ver, algunas a continuación en detalle y otras las vamos a ver en los prácticos subsiguientes. Pero nos vamos a detener un segundito para explicar que el plasma, que tiene aproximadamente un volumen de 3 litros, forma parte del medio interno y está separada por el líquido intracelular que se encuentra dentro de las células por el líquido intersticial. Es importante explicar que el plasma forma parte del medio interno, ya que el medio interno realiza funciones homeostáticas muy importantes, que son necesarias para mantener el equilibrio de todas las funciones. Bueno, vamos a ver un poquitito de la composición de la sangre. Ya habíamos dicho que el plasma, que se encuentra en un 55%, que es la porción líquida, y vamos a tener que sí, un 90 o un 92% es agua. Después tenemos iones, minerales, donde los más importantes son el sodio, el potasio, el calcio, pero también tiene hierro, cobalto, otros que no están acá, como el magnesio, fosfato. Se encuentran moléculas inorgánicas como los cloruros, solutos, carbonatos, fosfatos, acá están. Moléculas orgánicas como, bueno, los carbohidratos, el más importante es la glucosa, los lípidos y las proteínas. Las proteínas son muy importantes y ya vamos a explicarlas, pero las más importantes se encuentran en una proporción de 7 gramos por decilitro y cumplen importantes funciones. Y luego también hay numerosas enzimas, pigmentos del catabolismo de la hemoglobina, bueno, etcétera. En cuanto a los elementos figurados, tenemos los glóbulos rojos, que los veremos a continuación, los glóbulos blancos, que los vamos a ver en otra próxima clase, y las plaquetas, que las veremos cuando veamos el tema hemostasia. Les hablaba de las proteínas plasmáticas, de las cuales la más importante es la albúmina, que se encuentra en un 60%, recién hablábamos de gramos por decilitro, o en una proporción de 4 gramos por decilitro. Cumple importantísimas funciones de transporte sobre todo, pero también forma parte del equilibrio oncótico, ¿sí? Mantiene el equilibrio oncótico del organismo. Las globulinas son numerosísimas y tenemos globulinas que son transportadoras de iones y de hormonas que están íntimamente relacionadas con el sistema endocrino, y tenemos
globulinas que son inmunoglobulinas, que forman parte del sistema inmunitario, que son producidas por los linfocitos B, como veremos a continuación en otra clase. Bueno, el fibrinógeno es muy importante, que está en un 4%, porque interviene en el proceso de la formación de la coagulación o en la hemostasia, ¿sí? Y luego tenemos proteínas reguladoras, enzimas, hormonas y proteínas coagulantes que se encuentran en una mínima proporción. Bueno, habíamos hablado de las funciones tan importantes de la sangre gracias a estar asociada al sistema cardiovascular, y sobre todo son funciones de transporte, pero son numerosas funciones. Al transportar la principal función, la respiratoria, que es transporta el dióxido de carbono hacia los pulmones y el oxígeno hacia los tejidos. Nutritiva, porque transporta nutrientes a todas las células, todos los nutrientes necesarios. Inmunitaria o defensiva, porque presenta células como son los leucocitos encargados de la defensa del organismo y que también forman parte del sistema homeostático de nuestro cuerpo. Excretora, porque lleva todas las sustancias de desecho hacia los riñones. Transportadora, por todas las sustancias que conduce. Después forma parte de la otra función importante, es la homeostasis, ya que contribuye al estar formando parte del medio interno, como hablábamos recién, del líquido extracelular, tiene importantes funciones homeostáticas. Reguladora, mantiene el equilibrio del agua y el equilibrio ácido-básico. También tiene una función hemostática, ya que interviene en la coagulación. Y también tiene una función de regulación de la temperatura, antes que no está acá, pero también de regulación térmica, ya que en climas fríos, ¿qué va a hacer? Junto con el aparato circulatorio va a circular más rápidamente gracias a la vasoconstricción de los vasos, y esa circulación más rápida va a hacer que la sangre llegue a las extremidades de las manos, de los pies, de los dedos, para mantener siempre la temperatura corporal a 37 grados. Y si estamos a una temperatura muy aumentada, ¿sí? ¿Qué va a hacer? Los vasos se van a dilatar y va a eliminar sudor, agua, de esta manera enfriando el cuerpo. Bueno, a continuación vamos a ver algunas pruebas de laboratorio que es importante que ustedes como odontólogos las conozcan, porque son pruebas de rutina y bueno, en muchas situaciones, no solo en cirugías, ¿sí? Sino en muchas prácticas. Hoy se pide análisis, que es importante que ustedes conozcan y sepan, por lo menos, si no es diagnosticar, derivar. El hematócrito, bueno, ¿a qué llamamos hematócrito? Es el volumen que ocupan los eritrocitos en un volumen dado de sangre. El valor se expresa en porcentajes y en mujeres es de 42 más menos 5% y en el hombre es 47 más menos 5%. Chicos, y les quiero decir que siempre que den valores de sangre, siempre lo den con los márgenes, ¿sí? Si ustedes tienen que explicar que el hematócrito, ustedes no pueden decir el hematócrito 42%, siempre los márgenes. Lo mismo con el porcentaje de células, la concentración de células. Es importante los márgenes, porque hay márgenes que ustedes los tienen que conocer y que nos dan la pauta de normalidad. Bueno, este es un tubo, este es un tubito en el cual cuando se realiza el hematócrito, luego de colocarlo en una centrífuga, vamos a tener que en la parte
inferior se depositan los glóbulos rojos, luego en una capa ínfima se depositan los glóbulos blancos y las plaquetas y finalmente el plasma, ¿sí? En una proporción de 45% y 55% al hematócrito. Esta proporción de glóbulos rojos depositados es lo que concretamente se le llama hematócrito. Bueno, y vamos a tener hematócritos que pueden estar en normal o que pueden estar disminuidos o que pueden estar aumentados. ¿Para qué nos sirve el estudio del hematócrito? Bueno, en general lo que se puede diagnosticar gracias al hematócrito son las anemias, ¿sí? Las anemias es la disminución de los glóbulos rojos. Por ejemplo, este resultado que nosotros encontramos aquí es una anemia. Esto es una anemia, chicos. Y esto, cuando vemos aumentado el número de glóbulos rojos, es una policitemia. El número de glóbulos rojos puede estar disminuido ante cualquier anemia o también cambios de forma en los glóbulos rojos, por ejemplo, eferocitosis, talasemias. Esto nos puede dar un hematócrito de estas características. Un hematócrito de estas características, que ya lo veo demasiado aumentado, porque en estos casos ya hay peligro, ya son muchos los glóbulos rojos y ya peligra la normal circulación sanguínea porque aumenta mucho la viscosidad, es en policitemia. Pero en las policitemias tenemos que diferenciar dos tipos. Existe una policitemia fisiológica, que es el aumento de los glóbulos rojos en grandes alturas, que ya lo vamos a ver enseguida. Ante una disminución de la presión atmosférica, disminuye el oxígeno y es necesario que aumente el oxígeno, entonces se forma mayor cantidad de glóbulos rojos. Pero también existe una patología que nosotros en particular no vemos patología, pero que se llama policitemia vera, que es una neoplasia en donde aumenta mucho el número de glóbulos rojos. También tenemos en la policitemia vera. El volumen de sedimentación globular es inversamente proporcional a la concentración de los eritrocitos. A mayor concentración de eritrocitos, menor volumen de sedimentación globular y al revés. En las anemias, o sea, a menor concentración de eritrocitos, mayor volumen de sedimentación globular. Bueno, y tenemos que ver un concepto que es muy importante, que es la volemia. ¿Qué es la volemia? La volemia es el volumen total de sangre que posee un individuo y representa la suma del volumen que ocupan las células, volemia globular, y del volumen que ocupa el plasma, volemia plasmática. Como las células más numerosas son los glóbulos rojos, se denomina directamente volemia globular al número de glóbulos rojos. Y como los hombres presentan mayor número de glóbulos rojos, como vamos a ver enseguida, la volemia globular va a ser mayor en el hombre que en la mujer. Fíjense en que la volemia plasmática es la misma en el hombre que en la mujer, pero fíjense en el hombre es mayor, de 30,5 mililitros por kilogramo de peso y 23,5 mililitros por kilogramo de peso en la mujer, dándonos un total de 74 mililitros por kilogramo de peso en el hombre y 67 mililitros por kilogramo de peso en la mujer. Ahora, nosotros tenemos que, ¿de qué depende la volemia? Que una persona tenga más volemia, mayor volemia, menor volemia, además del volumen globular. Sí tiene que ver el tamaño del individuo, obviamente. Pero los hombres tienen mayor volemia que las mujeres
¿Por qué? Porque tienen mayor masa magra. ¿Y qué es la masa magra de un individuo? La masa magra representa la masa corporal menos el líquido extracelular, los depósitos grasos y las sales óseas. La masa magra sería toda la parte muscular en donde se produce el mayor metabolismo, que requiere mayor cantidad de oxígeno. Entonces el hombre, al tener mayor masa magra, va a necesitar mayor cantidad de glóbulos rojos y por lo tanto va a tener una mayor volemia que la mujer. Fíjense en ustedes, la diferente proporción, no importa exactamente, acá dice 45%, acá dice 32% de masa magra. La mujer tiene mayor masa grasa que el hombre. ¿A qué se debe también esto? A la parte hormonal, ya que la testosterona produce mayor masa magra, mientras que la hormona femenina, como los estrógenos, producen mayor masa grasa. La testosterona, en general, los andrógenos, ¿sí? Producen mayor masa magra. Bueno, existen variaciones fisiológicas de la volemia. La volemia puede variar, por ejemplo, en un ejercicio físico prolongado. En un ejercicio físico prolongado disminuye la pérdida de líquido y al paso de estos al líquido intersticio. Eso puede suceder sobre todo en un día caluroso de mucha transpiración, pero la volemia también puede aumentar, porque en un ejercicio físico prolongado puede aumentar el volumen de sangre y mucho. O sea, esto va a estar muy relacionado con el clima, pero en la transpiración, en general, el ejercicio físico prolongado sí hace que nos deshidratemos. En el embarazo, el volumen plasmático puede aumentar hasta un 40%, sobre todo después del cuarto mes de embarazo. En las transfusiones de sangre los aumentos son transitorios. La altitud sobre el nivel del mar en grandes alturas, donde disminuye la presión parcial de oxígeno, y al disminuir la presión parcial de oxígeno se hace necesaria la producción de mayor cantidad de glóbulos rojos para un adecuado aporte de oxígeno, y en ese caso la volemia aumenta. También la cantidad de líquidos ingeridos pueden producir un aumento transitorio de la volemia. Bueno, y entramos en otro concepto importante que tienen que saber, y es el eritrón. ¿Qué es el eritrón? El eritrón está formado por el conjunto de toda la familia de los eritrocitos, circulantes y no circulantes. Por un lado tenemos la porción circulante y por otro que sería el eritrón circulante, y por otro lado el de las células eritropoyéticas o eritrón fijo. Podemos dividirlas a las células del eritrón en 4 categorías: células nucleadas o blastos, reticulocitos medulares, reticulocitos sanguíneos y eritrocitos maduros. El eritrón puede ser definido como una unidad diferenciada para el transporte de oxígeno y dióxido de carbono. Bueno, para poder entender mejor este concepto del eritrón, porque ustedes estamos hablando acá de células nucleadas, blastos, tenemos que entrar a ver qué es la eritropoyesis, ¿sí? ¿Qué es la eritropoyesis? Nosotros tenemos que, en general, todas las células de la sangre son células mitóticas terminales y que necesitan un compartimiento generatriz que constantemente esté liberando células nuevas a la circulación y mantener un número constante y estable de eritrocitos. Entonces, vamos a tener que existen células progenitoras inmaduras o células madres que se encuentran en la médula ósea. En los individuos adultos, luego de los 5 años, se encuentran en la médula ósea de vértebras,
de huesos planos, del esternón, todo lo que se conoce como microambiente eritropoyético, en donde se realiza la eritropoyesis y donde se encuentran las células madres o los progenitores, en este caso eritroides, que provienen de otra célula madre, que van a dar lugar al proeritroblasto, y luego del proeritroblasto va a seguir la maduración de los eritroblastos basófilos, policromatófilos, ortocromáticos, que pierde el núcleo, reticulocito y eritrocito. Una vez que es liberado a la circulación, el eritrocito ya no presenta núcleo. La eritropoyetina. ¿Qué es la eritropoyetina? La eritropoyetina es la hormona que va a... Vamos a volver un poquitito. Bueno, que va a actuar aumentando la población de eritrocitos y aumentando el proceso de maduración, acelerando el proceso de maduración, que en condiciones normales demora la eritropoyesis 7 días, de proeritroblasto a eritrocito maduro, pero ante situaciones indispensables de urgencia, como puede ser una hipoxia, por ejemplo, se puede, por ejemplo, hoy ustedes viajan a La Paz, que es un lugar que se encuentra aproximadamente a 3.700 sobre el nivel del mar, donde disminuye mucho la presión parcial de oxígeno. Ustedes van a necesitar glóbulos rojos con mucha urgencia, porque si no, no van a poder hacer, les va a costar mucho moverse, caminar, etc. Bueno, en esos casos la eritropoyesis se puede ver acelerada a 3 días. ¿Cuándo se libera la eritropoyetina? Bueno, la eritropoyetina se va a liberar siempre que exista una hipoxia. Es la que va a regular, es la que se va a encargar de que exista siempre un pool de glóbulos rojos. La cantidad necesaria de glóbulos rojos para que el aporte de oxígeno a los tejidos sea la requerida, por un lado, y por otro lado se va a encargar que tampoco sea excesivo el número de glóbulos rojos, de manera tal que no dificulten el transporte de la sangre por un aumento excesivo de viscosidad. Entonces, ante una hipoxia, ¿qué sucede? Se libera una enzima, que es la eritrogenina. ¿Qué hace la eritrogenina? La eritrogenina va a actuar sobre el hígado para que se libere el eritropoyetinógeno, y ese eritropoyetinógeno va a madurar, se va a transformar a nivel del pulmón a una célula conversora, en donde se va a transformar en eritropoyetina. La eritropoyetina va a actuar a nivel de la médula. Por ejemplo, acá tenemos la epífisis de los huesos largos, donde se produce la eritropoyesis, y va a actuar sobre las células madre, la unidad formadora de colonia y el proeritroblasto, para acelerar la maduración y la producción de eritrocitos maduros que van a ser liberados a la sangre. Bueno, y tenemos que es liberado el eritrocito maduro. Y el eritrocito maduro es una célula anucleada, sin organelas, pierden su núcleo ya antes de ser liberados a la circulación, presentan una vida media de 120 días, tienen la forma de disco bicóncavo, tienen un diámetro de 7 milimicras, en su porción central son más delgaditos, de 1,5 a 2,5 milimicras. Bueno, y la forma de disco bicóncavo la adquieren a nivel de los capilares, para aumentar su superficie, para que se pueda realizar una mejor difusión de gases, de oxígeno y de dióxido de carbono. En realidad, el eritrocito tiene la capacidad de cambiar su forma. Normalmente, cuando están en la circulación, circulando por las grandes arterias, tienen formas como de bolsas, ¿sí? Cuando llegan a los capilares adquieren la forma de disco bicóncavo,
bolsas en punta. Bueno, ese cambio de forma es gracias a la membrana eritrocitaria. La membrana eritrocitaria presenta un enrejado proteico donde la principal proteína estructural responsable de este enrejado proteico se llama espectrina y tiene esa capacidad de deformarse, estirarse, que le da al glóbulo rojo para que pueda realizar todas sus funciones y que pueda circular. Bueno, ¿cuáles son los valores normales del glóbulo rojo? Los valores normales en la mujer son, acá ustedes van a ver, les quiero aclarar que hay variaciones de un texto a otro. Yo le doy estos valores, por ahí ustedes se pueden encontrar con alguna variación, pero más o menos en la mujer son de 4.300.000 más menos 500.000 por milímetro cúbico de sangre. No se olviden del más menos 500.000, vuelvo a repetir. Y en el hombre, 4.800.000 más menos 500.000 glóbulos rojos por milímetro cúbico de sangre. ¿Qué variaciones fisiológicas vamos a tener? Actividad muscular. Obviamente, la actividad muscular aumenta mucho el número, una persona, un atleta, tiene aumentado su número de glóbulos rojos, ya que sus músculos requieren oxígeno para poder realizar su metabolismo. En el sexo, les había dicho recientemente que los andrógenos, ¿sí?, aumentan la masa, o sea, los hombres presentan mayor masa magra gracias a los andrógenos. Los andrógenos producen un mayor aumento de músculo, de masa magra, y por lo tanto requieren mayor cantidad de oxígeno y glóbulos rojos. La altura, fundamental. La altura, en donde se producen situaciones de hipoxia, inmediatamente se va a estimular la eritropoyetina, que va a producir un aumento de glóbulos rojos. En la edad, tenemos el bebé recién nacido, presenta muy aumentado su número de glóbulos rojos, ya que el bebé no respira por sí mismo cuando está intrauterino, respira por la mamá. Entonces los bebés vieron que nacen muy coloraditos porque nacen como con 6-7 millones de glóbulos rojos. Este número se va a ir con el paso del tiempo porque después pasan a estar anémicos los bebés y recién se va a ir moderando y normalizando a partir de los 4 o 5 años de vida, que pasan a tener una cantidad de glóbulos rojos normal. Y en el embarazo disminuye aparentemente la cantidad de glóbulos rojos porque aumenta el plasma. Hay un aumento de plasma, entonces los glóbulos rojos se diluyen. Bueno, es importante mencionar el metabolismo eritrocitario, porque a pesar de que los glóbulos rojos no presentan mitocondrias y a pesar de que la difusión de los gases, tanto del oxígeno como del dióxido de carbono, constituyen mecanismos pasivos, pero es muy importante para realizar todas sus funciones, sobre todo el transporte de hemoglobina y oxígeno, el eritrocito necesita con un metabolismo. Por un lado tenemos la glucólisis anaerobia con la producción de ATP, a partir de donde se va a originar el metabolito intermedio 2,3-DPG, que vamos a ver a continuación, que es muy importante en la curva de disociación de la oximoglobina. Es importante el sistema óxido reductor porque mantiene el hierro en estado ferroso. La hemoglobina se encuentra unida al hierro y este hierro no puede pasar al estado férrico porque cuando pasa al estado férrico no puede transportar oxígeno. El hierro tiene que estar en estado ferroso para poder transportar el oxígeno. Y los otros dos sistemas, el sistema diaforásico y metabolismo nucleótido,
Bueno, todos ellos apuntan más que nada al mantenimiento, a la protección de la hemoglobina y también apuntan a mantener flexible la membrana del glóbulo rojo para que pueda realizar todas sus funciones. Bueno, la hemoglobina es una proteína conjugada formada por un grupo hemo y un grupo prostético y presenta estructura cuaternaria, o sea, presenta 4 cadenas polipeptídicas, 2 cadenas alfa, 2 cadenas beta en el caso de un adulto, o también pueden ser 2 cadenas gamma en el caso de un neonato. Cada una de estas cadenas polipeptídicas está unida a un grupo hemo, que es un grupo prostético, no proteico. Ese hemo se halla unida al hierro. El hierro que se tiene que encontrar en estado ferroso para que se pueda unir al oxígeno. Existen un quinto y un sexto enlace de acuerdo que si se forma la oxihemoglobina o la desoxihemoglobina, ¿sí? La hemoglobina en estado tenso o la hemoglobina en estado menos tenso cuando cede el oxígeno. La hemoglobina es la responsable del transporte del 92,2% de oxígeno. Fíjense en ustedes, en 100 mililitros de sangre, si nosotros no contásemos con la hemoglobina, la cantidad de oxígeno que se transportaría sería de 0,3 mililitros. En cambio, gracias a la presencia de la hemoglobina, se transportan en 100 mililitros de sangre 20,3 mililitros de oxígeno. Fíjense en ustedes la diferencia. Bueno, las principales funciones de la hemoglobina entonces es favorecer el transporte de oxígeno desde los alvéolos pulmonares hasta los tejidos y colabora también con el transporte de dióxido de carbono. Y otra función muy importante que tiene la hemoglobina es amortiguadora de las variaciones de pH. Bueno, vamos a ver ahora la curva de disociación de la oxihemoglobina, que es la principal función que presenta la hemoglobina, ¿sí? A nivel de los pulmones se va a cargar de oxígeno y lo va a llevar, va a hacer que la curva a nivel de los tejidos se desplace hacia la derecha y libere oxígeno. Bueno, para poder entender la curva tenemos que hacer un gráfico con unas coordenadas y unas abscisas, en donde tenemos que unir en un punto, este va a ser la saturación de la hemoglobina, acá tenemos 50% de saturación y acá tenemos el número 27 milímetros de mercurio. O sea, esta es la presión parcial de oxígeno. Cuando la hemoglobina se encuentra saturada en un 50% a 27 milímetros de mercurio, estamos frente a una curva normal, que sería el límite fisiológico más bajo en el cual puede estar saturada la hemoglobina. Normalmente la curva se mueve en su porción superior. Y esta forma de S itálica que presenta la curva es por el efecto alostérico. El efecto alostérico quiere decir que cuando la hemoglobina entrega el primer oxígeno, se facilita la entrega de los oxígenos siguientes. Además es un límite de seguridad, porque nosotros vamos a tener que recién a partir de los 70 milímetros de mercurio, la curva comienza a ceder oxígeno hacia los tejidos. Bueno,
Hablábamos del concepto del P50. Tenemos, ¿qué es el P50 entonces? Es la saturación de la hemoglobina de 50% a 27 milímetros de mercurio. Por eso decimos que cuando el P50 disminuye la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno, y cuando el P50 aumenta la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno. ¿Por qué decimos que cuando el P50 disminuye la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno? Porque vamos a necesitar a una saturación de 50% que esté saturada, vamos a necesitar mayor milímetros de mercurio, mayor presión parcial de oxígeno para que la hemoglobina se sature en un 50%. ¿Sí? Bueno, ¿y qué vamos a tener cuando la curva se desplaza hacia la izquierda y entrega oxígeno? Vamos a tener que disminuye el pH, hay un pH más ácido porque la hemoglobina va a liberar protones, por un lado, aumenta la presión parcial de dióxido de carbono, hay una mayor presión parcial de dióxido de carbono, entonces ese dióxido de carbono se va a unir con el agua por la anhidrasa carbónica y la hemoglobina va a captar protones, o sea, en un medio ácido va a actuar como álcalis, va a captar protones. A nivel de los tejidos también vamos a tener aumento de la temperatura, ya que a nivel de los tejidos tenemos un mayor metabolismo, y el 2,3-DPG, que es un metabolito intermedio de la glucólisis anaerobia, que compite por la hemoglobina con el oxígeno, aunque en sitios diferentes. Pero cuando el 2,3-DPG se une a la hemoglobina, no se puede unir al oxígeno. Esto vamos a tener a nivel de los tejidos. La curva que se desplaza hacia la derecha, y la curva cuando se desplaza hacia la izquierda a nivel de los pulmones, vamos a tener que aumenta el pH, hay un aumento del pH, y acá hay una disminución de la presión parcial de oxígeno, hay una disminución de la temperatura y hay una disminución del 2,3-DPG. Todos factores que van a favorecer la unión de la hemoglobina por el oxígeno. Y acá tenemos el efecto alostérico, que es la acción cooperativa. La unión de un oxígeno a la hemoglobina facilita la unión del segundo y los siguientes oxígenos. Bueno, a ver, esperen un poquito. Vamos. Volvamos a la diapositiva que se me cerró recién la grabación. 10% se puede transportar, de 5 a un 10% en realidad, se puede transportar disuelto en el plasma, o sea, muy poquitito. Un 20% formando compuestos carbamínicos, que es cuando se une a cualquiera de las cadenas polipeptídicas que presenta la hemoglobina, más o menos en un 20%, y en su mayor parte puede ser transportado como bicarbonato disuelto en el plasma. Pero ese bicarbonato va a estar dado por la unión del dióxido de carbono que se une con el agua, gracias a la anhidrasa carbónica, la une con el agua, se forma el ácido carbónico y se disocia por un lado en bicarbonato y por otro lado en un protón que va a ser captado por la hemoglobina. Esto va a ser lo que va a ocurrir a nivel de los tejidos, y ese protón a nivel de los pulmones va a ser liberado cuando la hemoglobina llegue con el protón a los pulmones. Bueno, en este estado vamos a tener que el dióxido de carbono va a ser transportado, que el bicarbonato se va a transportar en forma de bicarbonato en un 70%. Y por último tenemos que ver qué es el efecto Bohr y qué es el efecto Aldán.
El efecto Aldán es un fenómeno que ocurre en capilares pulmonares en que la elevada concentración de oxígeno hace que se reduzca la afinidad de la hemoglobina por el dióxido de carbono, desplazando la curva hacia la izquierda. Así la sangre no oxigenada que llega al sistema respiratorio empieza a captar oxígeno y ceder el dióxido de carbono. Y el efecto Bohr es el fenómeno que ocurre en los tejidos y favorece la liberación del oxígeno por parte de la hemoglobina. Este efecto es producido por los protones liberados por la disociación del ácido carbónico y por la formación de los compuestos carbamínicos. La amortiguación del pH, que ya algo hemos ido hablando, porque esta proteína resulta un ácido más fuerte en la forma oxigenada que en la forma reducida. Hemos visto, sobre todo en el transporte del dióxido de carbono, cuando la hemoglobina llega a los pulmones, que es un medio alcalino, libera protones, ¿sí? Y a nivel de los tejidos, cuando libera el oxígeno, capta los protones. Bueno chicos, esta es la bibliografía, esto es todo, espero que hayan disfrutado de este tema, es un tema muy lindo y bueno, cualquier consulta, para eso estamos, ya lo verán con cada jefe en la cátedra.